Las otitis son medias y externas. Dentro de las externas estamos hablando del tímpano hacia afuera. Dentro de las externas tenemos las agudas y las crónicas. Las agudas tenemos por todos los tipos. La bacteriana, que puede ser circunscrita o difusa. Circunscrita, un forúnculo. Y el forúnculo es un poro del pelo que se ha infectado. ¿Y quién infecta eso? El estafilococo. Entonces tenemos que la circunscrita es un forúnculo por estafilococo. La difusa es por pseudomonas. De ahí tenemos las micóticas. Las micóticas tienen la característica de que puede ser por cándida, que es blanco, y por todos los colores es Aspergillus. ¿No? Aspergillus nigrans hay un montón, pero Aspergillus. Solamente el fumigatum es para micosis de la nariz. Y ahí tenemos las virales. La viral es el herpes, el varicela zoster, ¿no? El varicela zoster es el herpes zona ótico, ¿no? Que es una reactivación de la varicela que te va a dar el síndrome de Ramsay-Hunt. Ustedes han estudiado. No, pero es más difícil. Ya. Entonces, el Ramsay-Hunt, ¿qué te produce? Parálisis de la cara, sordera, vértigo. ¿No? O sea, y lo característico son las vesículas en la concha o en el conducto. Vesículas, ¿no? Como el herpes, vesículas. De ahí viene la maligna, ¿no? Que sigue siendo por pseudomonas como una difusa, pero en este paciente está inmunosuprimido. Típico diabético descompensado. Si un diabético no es compensado, bueno, si un diabético es compensado, no se comporta así. Un diabético descompensado, y esa es una pregunta de examen, ¿no? Diabético bien compensado con glucosa de 120, tiene dolor de oído. No me vayas a decir que es una otitis externa maligna porque no lo es. Lo característico es los granulomas, generalmente en piso. Granulomas en piso. Esa es la característica de la otitis externa maligna, que al final de cuentas lo que va a hacer es una osteomelitis de base de cráneo con parálisis tanto del séptimo par como de otros pares más bajos. Puede ser el 11, el 12, por la osteomelitis de la base de cráneo. Ese paciente se puede morir. Ese necesita un tratamiento endovenoso con hospitalización y monitoreo de tratamiento con diagnóstico tomografía y de monitoreo gammagrafía, ¿no? ¿Cómo se tratan los otros tipos? ¿No? La otitis externa por circunscrita con amoxicilina, con amoxicilina ácido flavolánico. ¿Por qué? Porque estoy matando el estafilococo. Los paraceudomonas es tópico. Generalmente estamos dejándoles ciprofloxacino o fluoxacino. Alérgicos a quinolonas, estamos utilizando aminoglucósidos si el tímpano está cerrado, o tetraciclina si no es niño que le puede pintar los dientes, ¿no? Esos son los antibióticos tópicos que podrían estarse utilizando para antipseudomonas. Y para el Ramsay-Hunt estamos utilizando aciclovir a 800 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿no? Eso. Y de ahí ya vienes con la maligna, que le estamos dejando ciprofloxacino endovenoso o ceftazidima. En algunos casos se tiene que agregar hasta aminoglucósido
¿no? Tipo gentamicina, amicacina, para potenciar todo dependiendo si es alérgico a quinolonas o no respondido. ¿Vía oral, doctor? También. Vía oral no. Endovenoso. Todo endovenoso. Porque este paciente se te va a morir. ¿Las otras son agudas? Todo es agudo. Todavía no me ha dado crónicos. Y la crónica, la otitis externa crónica, básicamente es eczematosa, porque por tanto rascado, ¿no? Que el tratamiento es corticoides tópicos, corticoides en gotas, ¿no? Y en algún momento ya cirugía para sacar esa piel que está enferma y poner otra que se llama meatoplastía. Bien. Esas son las crónicas. Raramente algunas enfermedades reumatológicas pueden dar, como la pericondritis recurrente, una otitis externa crónica, ¿ya? Pero no es lo frecuente. Eso lo digo como misceláneo. Esas son las externas. Las otitis medias, igual, agudas y crónicas. Agudas. Una aguda siempre tiene signos de agudeza. O sea, dolor intenso, fiebre, eso es agudeza. Entonces, aguda, es básicamente, en general tenemos siempre, y esto haciendo un pequeño paréntesis, siempre que veamos una enfermedad, yo agarro y le digo, cojan el libro y pónganse a estudiar. A lo que ustedes lean, agente, diagnóstico y tratamiento. Agente, diagnóstico y tratamiento. Nada más. Todo lo demás es letra. No me estudien epidemiología, no me estudien cómo se ha distribuido en el mundo, quién lo descubrió. Eso no preguntan. Es como estudiar física, ¿quién fue Newton? Es que no preguntan. Es tu cultura. Para adultos, después. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es otitis media aguda. En otitis media aguda hay estadios. En una otitis media aguda tienes la hiperémica, la congestiva, con efusión y la supurativa. Y algunos hablan de la reparativa. ¿Ya? Para no olvidarme de las otitis externas, porque me estoy olvidando un punto muy importante. La única otitis externa que perfora el tímpano es la micosis. Ya. Eso es pregunta de examen. La única ni la maligna te perfora el tímpano, te destruye todo, pero no te perfora el tímpano. ¿Podría volver a repetir las fases de la otitis media, doctor? Ya. La hiperémica, que es el mango del martillo, la congestiva, que todo el tímpano está rojo, la con efusión, la que tiene pus detrás, ¿no? Y la supurativa, que ya rompió. Lo que generalmente se equivocan los alumnos es la de efusión con la supurativa. O sea, con efusión no hay otorrea, la supurativa per se hay otorrea. Y cuando hay otorrea, lo que va a producir es calma el dolor, porque lo que duele es que esté teniendo pus. De ahí viene la reparativa, que se vuelve a cerrar. O sea, en general, cuando uno tiene una otitis media aguda, bien tratada, en niños sobre todo, porque esta es patología más de niños, bien tratada, tiende a cerrar. Igualito que una otitis micótica, bien tratada, tiende a cerrar la perforación. No es que las perforaciones se quedan abiertas. Y eso a veces producimos mucho daño diciéndole que ya se quedó y el que tiene que hacer una timpanoplastia y la mamá se pone a llorar. No. Cuanto más rápido cortemos la infección y que recuperemos al niño, la posibilidad de que cierre es muy alta. Necesito tiempo, ya. Esa es la discusión. Sí, estoy... Ya. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa más importante? Igual, en otitis media aguda, estreptococo, morcela y hemófilos influenza. El único que te destruye hueso y te hace todas las complicaciones es el estreptococo. Pero paradójicamente es el que menos resistencia tiene. No. O
Se hablaba de 6%, 30% y en algunas sociedades 60%. Mientras que la moraxela y el Haemophilus tiene casi el 80 o 90% de resistencia bacteriana. Pero generalmente, aparte de hacer sinusitis o otitis, ahora, ¿cuándo pensar en otitis? ¿Cuándo pensar en Haemophilus? Cuando tiene otitis con conjuntivitis. Otitis con conjuntivitis es igual a Haemophilus. Bueno, solamente porque ya tengo acá las hifas, ¿no? Las circunscritas, virales, una ampollita que viene por acá, pero generalmente más están en las conchas, ¿no? La otitis externa maligna, el granuloma característico, es generalmente en piso, ¿no? Eczematosa crónica, puede ser roja, pero generalmente son más pálidas, ¿no? Pero así, grueso, y a cada rato para con mucho picor y para utilizándolo. Otitis media aguda. Entonces, aquí tenemos estamos en una fase de fusión congestiva, exudativa o supurativa, y ahí está la supurativa. Con infusión o exudativa y supurativa cuando ya tiene pus. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de las complicaciones. Las complicaciones hay intratemporales e intracraneales. Las que comprometen al hueso puede ser una laberintitis infecciosa, puede ser una parálisis facial, ¿no? Puede ser una mastoiditis, ¿no? La más frecuente es la mastoiditis, sobre todo en niños, ¿no? Van a ver el flemón que hace que lateraliza la oreja, ¿no? Y las intracraneales es el empiema subdural, es el absceso, ¿no? Las convulsiones, la trombosis del seno lateral, ¿no? La meningitis. O sea, pero ¿cuándo pensar que este niño me está haciendo una complicación intracraneana? Cefalea. Siempre cefalea. O sea, por eso les digo, para mí lo más importante es que ustedes aprendan signos importantes. O sea, está con una otitis media aguda y se queja el niño terriblemente de dolor de cabeza, discúlpame. Si no se te pasa por tomarle una tomografía, es que no has aprendido bien. O sea, una otitis o una sinusitis que tiene dolor de cabeza, potencialmente tiene una complicación intracraneana. Ese niño puede morirse. Entonces, no es una cosa menor que se nos pase. No agreguemos, no, también tiene cefalea o tiene migraña, o sea, no. Siempre pensemos que todo es uno. Todo es parte de uno. Un solo problema. No nos atacan 2 o 3 problemas a la vez. Entonces, ahora, en mastoiditis, que es la causa más frecuente, el tratamiento ya es endovenoso. Idealmente endovenoso. ¿Pueden tratarlo por vía oral? Sí, pero es comer riesgos. Generalmente el tratamiento es endovenoso. ¿Ya? Generalmente para una mastoiditis estamos hablando de estreptococo. ¿Cuándo una mastoiditis pasa a una cirugía? Cuando al tercer día de tratamiento endovenoso, bien puesto por kilo de peso y todo, al tercer día no ha bajado ni la fiebre ni los signos agudos, ¿no? Dentro del tímpano de una mastoiditis se ve que toda la pared posterior está inflamada y el mismo tímpano también hay una meningitis. Pero lo que manda es el dolor retroauricular. O sea,
Si el niño se queja detrás de la oreja, aunque ustedes no vean flemón, tienen que pensar primero en una mastoiditis. A veces uno lo toca y le duele. Piensen en una mastoiditis. Generalmente es cuando no ha respondido bien a un tratamiento oral previo. Entonces, tercer día, no baja la fiebre, sigue el niño mal, se tiene que entrar a drenar. Ya esa es una cirugía para su nivel de resolución. Tienes una mastoiditis, le das tratamiento antibiótico, ¿no?, por vía y lo mandas al otorrino, porque no te va a esperar al tercer día en conseguir sala de operaciones para el otorrino, que ya lo vaya viendo cuanto antes. ¿Por qué? Porque es una mastoiditis. No lo quieran manejar ustedes. Porque no necesariamente va a ir a una cirugía, pero si vas a una cirugía, en ese momento no vas a encontrar otorrino. Ya, bueno, meningitis, o sea, todo es por continuidad. O sea, acá está el acceso y cuando drena, dispara por vía hematógena o por continuidad, porque los niños a veces están con fontanelas. Otro punto importante es qué cosa es una otitis media aguda recurrente y qué cosa es una otitis media aguda persistente. Otro concepto importante. ¿Qué es una otitis media aguda recurrente? 3 episodios en 6 meses y 4 en un año. Ese es recurrente. Y persistente es que cuando no ha habido lapsos, menos de 15 días, que comienza otra vez a presentar sintomatología aguda. Entonces, se le toma todo, aunque haya mejorado con el último antibiótico, se le toma que sigue con la enfermedad. Tratamiento para otitis media aguda recurrente es tubo de ventilación. Igual para el persistente. ¿Por qué? Porque en una persistente estamos pensando en una biocapa, pero también tienes que pensar en alguna inmunosupresión que tenga ese niño, ¿no? Dime. Tubo de ventilación. Todo va con antibiótico, pero con tubo de ventilación. Porque lo había visto era con antibióticos, si no te funciona antibióticos, o sea, si te sale positivo ya cultivo, o sea, si ya no te sale positivo el cultivo, entonces ya, pues, hay pasas cirugía. No es que cultivos es bien difícil de tomarle. Yo te digo, tómalo así. En una otitis media aguda recurrente, tubo de ventilación. ¿Ya? Se da antibióticos. ¿Cómo va la escalada de antibióticos? Primer nivel, amoxicilina. Segundo nivel, amoxicilina ácido clavulánico. Tercer nivel, ceftriaxona. Así lo escalas. O sea, te viene un niño, tiene una otitis media aguda persistente. ¿Qué le haces? Ya no le vas a dar amoxicilina, porque hace rato ya le di. Amoxicilina más ácido clavulánico. Los dos últimos ya le dieron amoxicilina. ¿Qué le haces? Ceftriaxona. ¿Cómo tratas con ceftriaxona? No, a 50 miligramos por kilogramo de peso por 3 días consecutivos, ¿no? Si al tercer día todavía no está bien, ahí sí ya le pones una vía y endovenoso le manejas hasta que se cure. Pero generalmente al segundo día ya tiene que estar mejor con ese tratamiento. Los gérmenes son los mismos, es bien raro que se cambien. Lo que estás viendo es resistencia. Doctor, Dime. ¿podría explicar en qué se trata el tubo de ventilación? No puse imágenes. Tubo de ventilación. Ya. Es para pizarra clínica, ¿no? Sí, sí. Eso es un particular. Bien. Este es un oído tímpano y el tubo de ventilación se coloca entre comillas lo más anterior posible y es como un carrete de hilo en donde si este es el tímpano se coloca así. Se hace un corte en el tímpano y se le coloca para que pueda entrar aire por este lado de acá, ¿no? Se supone que al ventilar mejor, los gérmenes que están en biocapa, en caja,
cambia su pH y eso ayuda a que realmente se solucione. Ese es el tubo de ventilación. Si no, ponlo ahí en tu laptop y lo vas a ver más bonito. Ya, hipoacusias. Dime. ¿Podrías repetir la definición de una persistente? Una persistente es cuando no existen menos de 15 días de estar totalmente sano, se vuelve a enfermar. ¿Ya? En 3 casos. Ya, un ratito. Una cosita, la descarga la continúo con vía oral hasta darle ceftriaxona igual en vía oral y después si no me para el 3 días. Ceftriaxona no hay vía oral. Dijo mantener el vía endovenosa. ¿Por qué? Porque si hasta el 3er día no te está curando, pero está mejor, le sigues dando endovenoso porque no lo vas a tener inyectándole una ceftriaxona duele. O sea, ponle endovenoso hasta que ya lo veas 2 días clínicamente sano, ahí recién tú lo suspendes. Igual el tratamiento de una mastoiditis es 14 días mínimo, pero hasta 2 días sano para poderlo suspender. Ya, entonces, vamos viendo. Ya. Vamos a hablar de hipoacusias. Hipoacusias tenemos 2 tipos: hipoacusias conductivas y hipoacusias neurosensoriales. Las hipoacusias conductivas es desde oído medio hacia afuera. O sea, una atresia de conducto, un tapón de cerumen, una perforación timpánica, va a producir una hipoacusia conductiva. Que la cadena esté fija por algún motivo, o rota por algún motivo, o luxada por algún motivo, o va a producir, o que haya líquido en el oído medio, va a producir una hipoacusia conductiva. La única hipoacusia conductiva en oído interno es la presbiacusia conductiva. No existe otra cosa más. Entonces, la idea de esto es, ¿con qué evalúo yo una hipoacusia conductiva? Normalmente primero voy a detectarla por medio de un audiograma, ¿no? La audiometría me va a dar que hay un gap entre la vía aérea y la vía ósea. ¿Qué es la vía aérea? El sonido ingresa por acá y pasa por toda su vida normal. ¿Y qué es la vía ósea? El sonido ingresa por el hueso y va directamente al nervio. Esa es la vía ósea. Se bypassea la vía aérea. Pero la vía aérea siempre es mejor que la vía ósea. Entonces, si uno tiene un problema conductivo, lo que vamos a ver es que la vía ósea puede ser igual o mejor que la vía aérea. Entonces, hay un problema conductivo. Vamos a ver lo que ustedes van a tener. Lo que van a tener es un diapasón. ¿Por qué? Porque el diapasón también ayuda para neurología. Entonces, la idea es, el primer punto, como le dije la vez pasada, es ¿cuál es el oído afectado? Doctor, yo no escucho por el oído derecho. Entonces, si yo no escucho por el oído derecho y le paso el Weber, que me va a utilizar la vía ósea para estimular, va a irse hacia el oído sordo cuando la hipoacusia es conductiva. Si no escucho por el oído derecho y se va hacia el otro oído, es que es una hipoacusia neurosensorial. RINE. El RINE positivo es lo normal. Entonces, como la vía aérea es mejor que la vía ósea, es normal que cuando escuche por la vía aérea, lo escucha más que por la vía ósea. Entonces puedo ponerlo atrás, ya no escucha, lo pongo adelante, sí escucho. ¿Por qué? Porque es más la vía aérea que la vía ósea. Entonces, ese es en un gráfico de un audiograma. Tiene 2 ejes, las intensidades y las frecuencias.
La frecuencia de la palabra es de 500 a 2000. Cuanto más comprometida esté en esas frecuencias, la audición va a ser, entre comillas, peor. Entonces, en este caso, solamente están graficadas las vías... Aéreo. La vía aérea. No han graficado la vía ósea. Voy a utilizar... Uno de oído derecho, otro de izquierdo. ¿Podrán levantar esto de repente para que puedan ver mejor? Ahí está el otro. Ya. Síganme, por favor, porque de verdad que esto es importante. ¿Pregunta? Sí, una preguntita. O sea, yo quería entender cómo sería la explicación fisiológica de por qué el bebé hace la irradiación cuando es conductiva y cuando es neurosensorial se irradia al otro. O sea, sabemos que eso pasa, pero ¿cuál es la explicación? Por ello te digo, la vía ósea normalmente va, pero cuando la vía aérea como que atenúa un poco la vía ósea. Entonces, cuando no tienes la información de la vía aérea, se refuerza la vía ósea. Por eso que una hipoacusia conductiva, ¿no?, se refuerza la vía ósea. ¿Por qué? Porque ya no tiene información de la vía aérea. Disculpen, hay muchos conceptos que yo puedo hablarles mucho más complejos, pero por el tiempo que tengo que hablar muchas patologías, quisiera que permitan acabar, y cuando ya vamos a poner los casos, les voy a seguir dando más información. O sea, información van a tener hasta por gusto. Cero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y por acá podemos poner 100. Frecuencia de 1000. Y acá ponemos 4000. Y 8000. Y acá 250. Ya. Síganme por favor para que puedan entender. ¿Por qué 0 y por qué acá hay menos 10, por decirlo? Porque la escala de intensidad es arbitraria. O sea, que en algún momento la mayor cantidad de personas jóvenes a esa intensidad no escuchaban. Pero un niño que tiene una visión privilegiada puede escuchar en menos 10. Primer punto. Segundo punto, hipoacusias conductivas. Vamos a hacer el monigote de Fowler, se llama. Si uno lo mira a una persona, este de aquí sería el ojo derecho. El ojo derecho la vía aérea sin masking derecho es una bola. La vía aérea izquierda sin masking. La vía aérea derecha con masking
y la vía aérea con masking Ay, pues nada. Oh. No, no era. este lado es derecho Ujú. y este lado es izquierdo. Vías aéreas. Vía aérea derecha es bola, círculo. Vía aérea izquierda es aspa. Vía aérea derecha es triángulo y vía aérea izquierda es cuadrado. La vía ósea Círculo. derecha se grafica así, sin masking. Vía ósea derecha. Vía ósea derecha enmascarada se grafica así. Vía aérea izquierda se grafica así y vía aérea con masking se grafica así. Perdóname. Enmascarada. Entonces, las vías óseas son las orejas y las vías aéreas son los ojos. Entonces, ¿cuándo se enmascara? Cuando tenemos un gap entre un oído y el otro, ¿no? O cuando las vías óseas también están muy diferentes entre una y otra. O sea, en general, si ustedes van a ver que un paciente, para cuestiones simples, cuando tienen un paciente que tiene una sordera, comienzan con el mejor oído y van a enmascarar para poder evaluar el oído que está complicado. ¿Por qué? Porque probablemente ahí tenga una sordera. Entonces, si yo digo que tengo una sordera derecha, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a tomar la audición del oído izquierdo, y el oído izquierdo, por decirte, está así. ¿Y cómo puede estar su vía aérea? Por aquí. Perdón, ósea. Por ahí. ¿Por qué? Porque no puede ser más baja que la vía aérea, ¿no? Y estoy cumpliendo con esto y esto. ¿Y por qué no lo enmascaro? Porque es un mejor oído. Voy a enmascarar para evaluar el peor oído. ¿Qué es enmascarar el peor oído? Ahora que me toca evaluar el oído derecho, que es el sordo, le voy a poner al oído izquierdo 30 decibeles. 30 decibeles más de su vía aérea. Sigo haciendo el ejemplo. Si yo tengo en esta frecuencia 10 decibeles en el oído izquierdo, yo al oído izquierdo le tendría que estar poniendo 40 decibeles para entretener al oído izquierdo y poder evaluar el oído derecho. Ese es el masking. Que el otro oído no le ayude, porque imagínate que este oído está casi perdido. Entonces le voy a estar mandando intensidades de 80, 90 decibeles. Y para que pase la audición hacia el otro lado, solamente necesita por vía aérea 30 y por vía ósea nada. O sea, la vía ósea siempre se enmascara. Perdóname. 30, siempre 30. Hay diferentes métodos, pero como les digo, les estoy tratando de enseñar lo básico. 30 decibeles. Entonces, igual. Suponiendo que en esta de acá no estaba acá, si no estaba acá. Entonces, en este de aquí, en esta frecuencia, para entretener el oído izquierdo, estamos hablando de 70 decibeles.
le pongo en el oído bueno Yo pongo así. para evaluar el oído, entre comillas, que tengo que averiguar. Ah, ya. Y el oído que tengo que averiguar me comenzó a salir, por decirte, por acá. Pero como ya es enmascarado, porque me salió enmascarado. Y como yo no sé si es conductiva o neurosensorial, igualito la vía ósea, para evaluar la vía ósea del oído problema, igualito sigo enmascarando la vía aérea con 30. Y me va a salir aquí la vía ósea del oído, por decirte por aquí. Por decir así. Entonces estoy diciendo de que en ese oído tiene una hipoacusia neurosensorial, porque aunque acá podríamos decir que es mixta, acá algo conductiva y algo neurosensorial, ¿no? Mixta del oído derecho. Pero si esta vía ósea, aún enmascarada, sale por aquí, lo que me está diciendo es que este paciente tiene una hipoacusia conductiva del oído derecho. Si yo no enmascaro, yo no sé exactamente si es conductiva o neurosensorial. Ya. ¿Entendido hasta ahí? Ya. Entonces, Doctor, ¿y para qué usamos el gap entonces, doctor? el gap, Ajá. el gap es esto. Para detectar. Es la diferencia. El gap entre esta y esta es conductiva. Si por decirte, aquí, este acá, este es un gap muy pequeño, menos de 5 decibeles, es un gap neurosensorial. Entonces, más de 5 decibeles ya comienza a ser conductivo en audiometría. En diapasones es 10 decibeles. O sea, menos de 5 euros. Sí. Para los fines, 5 decibeles. Ya. Entonces, vamos a hablar. Dime. Siempre para valorar un oído enfermo, entonces tengo que mascarar. ¿O no? Siempre, siempre, porque lo que tú vas a buscar es qué cosa es y no puedes dudar de que el otro oído lo esté ayudando, porque todavía no lo conoces. Alguna vez, pero digo, ahí les explico un poco en todo, como en todo, lo que les estoy informando es el ABC. Cada paciente, cada cosa, puedo yo hacer 1000 pruebas más, ¿no? Lo que quiero es que tengan conceptos claros para que no se confundan con variaciones que puedo hacer. Entonces, hipoacusias conductivas es cuando hay gap. Hipoacusias neurosensoriales es cuando no hay gap. Entonces, vamos a ver las curvas conductivas típicas. Ya esto se sobreentiende que ya está enmascarado y todo. Si es que el otro oído está normal, porque también puede tener lo mismo. Entonces, Ya, se está plano de la izquierda. cuando en las frecuencias graves, medias, agudas, cuando en las frecuencias graves tiene un gap de unos 20 decibeles del normal que tiene 0, por ejemplo acá, solamente tiene un gap de 20 decibeles, primero se habla de que esa hipoacusia es sin compromiso de cadena. Compromiso de cadena se habla cuando el gap es de 40 decibeles.
Cuando el gap es de 40 decibeles, se habla con compromiso de cadena. ¿Qué patologías me dan compromiso de cadena? Por ejemplo, la autoesclerosis, en donde la vía ósea va a ser así, por decirte, y la vía aérea va a estar así. Y acá en 60 decibeles. Y este aquí en 20 decibeles. La vía, esa es una hipoacusia conductiva plana en 60 decibeles. ¿No? Esa es la autoesclerosis. Ahora, una sutileza es que en la frecuencia de 2000 cae la vía ósea y se llama muesca de Cajat, autoesclerosis. Autoesclerosis. Cae la vía ósea. Autoesclerosis. Cae en la frecuencia de 2000, muesca de Cajat. Pero, por ejemplo, una desarticulación de cadena, o sea, se cayó y tiene hipoacusia, y el yunque salió volando, se desarticuló la cadena. Lo que va a haber es lo mismo, pero con vía ósea normal. Ahora, siempre que hay una hipoacusia conductiva, lo que ustedes van a hacer es una timpanometría. Las pruebas de timpanometría es 0, curva A, curva AS, AD. La A es la normal, 0 de presión y está dentro del rango. La AS es 0 de presión, siempre termina en punta. 0 de presión. Me acabo de acordar de mi teléfono. Por ese caso, sí. El otro. A eso. Ya. La AS, 0 de presión, igual autoesclerosis. ¿Por qué? Porque hay una fijación de cadena. La A es normal. Y la AD es desarticulación. Una desarticulación. Entonces, uniendo todo lo que hemos aprendido, una hipoacusia con compromiso de cadena, o sea, como esto, puede darme una AS, porque es una autoesclerosis si no le he sacado la muesca de Cajat, o una AD porque hay una desarticulación de cadena. Otra hipoacusia conductiva es que no tenga, este de aquí es también una hipoacusia conductiva, que no hay compromiso de cadena, es una hipoacusia sin compromiso de cadena, pero solamente las frecuencias graves. Eso se ve en curva C. Curva C, que es disfunción tubárica. Disfunción tubárica. O sea, que no esté ventilando bien. Curva C. Y curva B es así. Es plana. Puede ser más abajo. Pero no tiene pico. Es plana. Y eso habla de secreción en oído medio. Una otitis media con efusión o exudativa, ¿no? Es una curva B. Una otitis media secretora crónica, ¿no? Es curva B. Y la curva B me va a dar, voy a ponerlo en otro color, pero una hipoacusia conductiva con unas pequeñas variaciones, pero sin compromiso de cadena. O sea, no llega a 60.
pero sigue siendo conductiva. Cuando es el gap de 40, ya es un compromiso de cadena. Entonces, esas son las hipoacusias conductivas. ¿Qué es lo más importante en una hipoacusia conductiva? La timpanometría o impedanciometría, también llamada impedanciometría. ¿Por qué? Porque me va a valorar el oído medio y la cadena. Con esas dos yo puedo sacar. Una perforación timpánica me va a dar una hipoacusia conductiva, porque está con hueco. Pero no va a registrarla. ¿Por qué? Porque como evalúa el tímpano y hay un hueco en el tímpano, por ahí se fuga la información. Entonces, cuando ponen el equipo para la timpanometría y no se puede registrar, una posibilidad es que esté perforado el tímpano. Un tapón de cerumen, ¿cómo se va a representar? Se va a representar con una curva B, probablemente. B de bueno. Lo voy a poner aquí. Una curva B. O sea, ¿No? doctor, o sea, en sí estaría evaluando prácticamente el movimiento del tapón de cerumen, que sería cero, ¿no? Es que no tiene el movimiento. Exacto. Es que no tiene movimiento. O sea, sale plano porque no hay movimiento. Pero no es el tímpano. Claro, por eso. Ya, ¿qué otra cosa más? Esas son las hipoacusias. No. Doctor, entonces en una perforación timpánica no se registraría nada, básicamente, nada. En una perforación timpánica no. Ya, ahora vamos a hablar de las neurosensoriales. Perdón, antes de que continúe, doctor, entonces, como dijo mi compañero, si quiere una perforación no veo ninguna onda, ni siquiera plana. Simplemente no se adquiriría ninguna onda. O sea, está vacío. Bueno. Ujú. Ya. Por cuestiones de tiempo, quiero que me entiendan que en hipoacusias neurosensoriales, las dos, la vía ósea y la vía aérea, están pegadas. Entonces, el gráfico que les voy a hacer es tanto de la vía ósea como de la vía aérea. Trauma acústico. El trauma acústico agudo te puede dar cualquier tipo de curva audiométrica. Y esa es pregunta de examen. El trauma acústico agudo te puede dar cualquier tipo de curva audiométrica. Lo que te hablan generalmente como trauma acústico es el crónico. Y el crónico sí tiene una caída en 4000. Si regresa, es de grado 1. Si no regresa, es de grado 2. Y si baja más de en 8000, es de grado 3. Trauma acústico crónico. Otra curva. Caída en frecuencias graves. Menier. Otra curva típica. Otra curva típica. Caída en graves y caída en agudos. Ototoxicidad. La mía es la caída en agudo, no caída en grave. Otra curva típica. Así, eso lo explica. Genética. No. La caída principalmente en frecuencias graves
pero en frecuencias medias, mujer, joven o jóvenes, más en mujeres que en varones, pero jóvenes, genética. Doctor, cuando hablamos de un trauma acústico crónico es hablar de la sordera laboral prácticamente. Exacto. La última. Si una persona comienza a tener una sordera neurosensorial rápidamente progresiva, ¿qué cosa quiere decir rápidamente progresiva? Entonces vamos a decir, ¿qué es sordera súbita? Sordera súbita se define como una hipoacusia más de 30 decibeles en 3 frecuencias que ocurran en 3 días. Sordera súbita es hipoacusia más de 30 decibeles que ocurran en 3 frecuencias contiguas durante los 3 días. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si yo te digo que a la semana sigue bajando su audición, ya no es sordera súbita. Entonces, ¿qué es? Porque sigue bajando. Es una sordera rápidamente progresiva. Entonces, en una sordera rápidamente progresiva, y en esto sí, por favor, entiéndanme, que a una persona se le comienza a bajar, por decirte, se le comienza a bajar así su audición, una chica de 20 años, un joven de 25 años, comienza a bajársele su audición, y cuando semana a semana o mes a mes, no estoy hablando de cuánto tiempo, se le sigue bajando la audición y me dice que su otro oído también semana a semana hace esto. O sea, era una desdicha tener una pérdida de un oído, pero cuando está perdiendo un oído, comienza con el otro. O sea, pérdida neurosensorial rápidamente progresiva, asimétrica, enfermedad autoinmune. Enfermedad autoinmune del oído interno, que tienes que buscar si no es sistémica. Un Wegener, un lupus te puede dar. Dime. Perdóname. Sí mejora bastante, pero en tiempo eso va a ir implante. Y eso le pasó a un neurocirujano de Argentina, que yo pertenecía a un grupo internacional de alergia, y él agarró y puso su problema y todo. ¿Por qué? Porque además tenía 3000 de IgG y todo decía así, que es alérgico, no es alérgico, pues. Y al final de cuentas le dije, ¿sabes qué? Esa es una enfermedad autoinmune del oído interno y lo que tienes que buscar es ahorita un implante. No, que me han dicho que tengo que tomar bastante corticoides. Mira, le digo, a lo que le pongas no lo vas a parar. Lo que vas a ir es a un implante. Y apenas se puso el implante, pues mejoró. Aunque la enfermedad autoinmune, no en todos, pero también puede acompañarse de problemas vestibulares. Bueno, entonces, esas son, dentro de las neurosensoriales, las causas más frecuentes. Acá también le podemos agregar los diferentes tipos de presbiacusias. Creo que lo dije en algún momento. Dime. ¿Ya? ¿Cuál es el otro tema? ¿Por este tema? ¿Por este tema?
Vértigo. Ok, el otro se va a recuperar. Luego de escribir, otra vez nuevamente va a perder. Ya, entonces ahora pasamos a vértigo. Ay, ay. Como le digo, vamos a hacer refuerzos en los casos. Ay, no, O sea, si hay dudas, podemos seguir hablando de eso. Vértigo. Primero, acuérdense siempre del trípode. El trípode es la vista, el oído vestibular y la propiocepción, principalmente los pies. Personas que te dicen que de un momento a otro como que se caen, como que lo empujan, como que se va su cuerpo. Entonces, primero piensa que de esos tres, con dos, estás bien. El ciego se... Perfecto. Pero si tienes dos, los dos los tienes que tener perfectos, porque si no los tienes bien, vas a sentir como que te caes o que te empujas. Ejemplo, un diabético de 20 años tiene una neuropatía diabética, además tiene una retinopatía diabética, y aunque sus ojos estén perfectos, aunque sus oídos estén perfectos, que tampoco podemos decir que un diabético es perfecto, pero ese paciente, cada vez que se va a duchar, siente que se cae. ¿Por qué, doctor? La parte del centro. ¿Por qué? Doctora. Bueno. No, eso no vale. ¿Por qué duchar? Doctora, ¿por qué cuando se va a duchar siente que se cae? A ver. Ah, ya, ese está la piscina. Doctora, Ahí no me acuerdo. ¿De vértigo? porque cuando se ducha, se cae agua y quita visión. Cuando se lava la cara, quita visión. Y eso me dijo un paciente. A ver, doctor, usted que es tan bueno en vértigo, le voy a dejar el acertijo de la esfinge, creo que me dijo. El acertijo de la esfinge. Ah, esa sí la sé el hombre. No, pero esta no la vas a ver. ¿Por qué yo me caigo y siento que me caigo cada vez que entro al baño? Y le dije, ¿y qué estás haciendo? No, pues lo que uno hace en el baño. No, ¿qué está haciendo? Si usted me dice qué está haciendo, yo lo saco. No, es cuando me lavo la cara. Usted tiene neuropatía diabética. ¿Y cómo sabe que soy diabético? Tiene una neuropatía. Porque ya le vi sus dientes y tiene más caries. Y para ese grado de caries, tiene neuropatía. Sí, doctor, soy diabético y ¿por qué cuando me lavo la cara y por qué cuando me cepillo los dientes no? Porque no está tapándose los ojos. No. ¿Por qué? ¿Cuál era el diagnóstico diferencial? Si estaba pujando, porque si está pujando, tiene valsalva. Y si tiene valsalva, puede estar haciendo una fístula que da vértigo cuando hace pujo. O sea, la idea es saber. Así como te la pongan, la puedes poner. ¿Por qué? Porque sabes del diagnóstico diferencial. Entonces, para el trípode, lo más importante, ¿cuándo el vestibular se afecta? Cuando hay ototoxicidad, gentamicina, por ejemplo. Las damas que tienen infecciones urinarias y le ponen gentamicina cuando es muy resistente, le dañan eso. Enfermedades autoinmunes también va. Neuropatías, principalmente, ¿no? A veces tienen problemas de mácula, están mal con la vista, tienen cataratas severas, y con el oído, y para colmo se ponen tapos y se ponen pantuflas en donde quitan mucha sensibilidad, o se van a nadar, ¿no? Entonces, la probabilidad de que se desorienten y
y puedan ahogarse es más alta. Bueno, ese es el trípode básico. Ahora, para mí, ¿qué es lo que me interesa que ustedes aprendan en vértigo? Diferenciar lo que es central de lo que es periférico. Porque eso es lo que mata. Un vértigo central se puede morir. ¿Por qué? Porque son infartos en bulbo. Y en el bulbo están todos los centros de la vida, ¿no? De la respiración, el cardíaco, todo. Entonces, ¿cómo diferencio yo un central de un periférico? Por medio del HINS. 3 aspectos. Primero, lo primero que ves son los ojos. Es el nistagmus. Ya creo que les enseñé en la clase anterior. El único nistagmus periférico, ¿cuál es? El horizonte rotatorio. Es el único nistagmus. Si es vertical, central. Si es horizontal, central. ¿Ya? Aunque en algunos de los exámenes que he revisado hablaron de nistagmus periféricos horizontal hacia la izquierda. Per se está mal dicho, pero a veces por quererte complicar la vida te pueden poner horizontal hacia la izquierda, ¿no? Pero idealmente es horizonte rotatorio. Pero si te ponen horizonte rotatorio a veces creen que es muy fácil. Entonces siempre ténganlo así, pero en general cuando ustedes van a evaluar, el nistagmus típico de un nistagmus periférico es horizonte rotatorio. Ya hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Por el tipo de inervación que tiene. Entonces, la idea es nistagmus. Segundo, es la desviación oblicua. ¿Qué es una desviación oblicua? Bueno, vamos a hablar de HINS, del test impulsivo cefálico. Segundo, test impulsivo cefálico. ¿Qué hacemos? Lo hacemos mirar a un punto, por ejemplo, mirar al centro de su nariz o de sus ojos, y cogiendo la cabeza, le hacen un movimiento rápido de 20 grados, ¿no? De 20 grados, y ven si pierde la mirada. Aunque sea muy rápido que ustedes hagan,